Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En este tercer video de la seguidilla de la teoría básica de la contabilidad, vamos a estar viendo en una primera parte un ejemplo, ¿sí?, de cómo hacer un primer asiento contable muy básico, muy simple, ¿sí?, teniendo en cuenta las reglas que vimos al final del video anterior. Y después de eso nos vamos a enfocar en las normas, ¿sí?, eh, que nos indican qué parte protocolar, ¿sí?, tenemos que seguir a la hora de confeccionar un asiento contable, que no son menores, ¿sí? No es que esto cada uno escribe como quiere y listo y ya está, sino que hay que seguir toda una serie de pasos, ¿sí?, de protocolo para que de alguna manera toda la información esté estandarizada, ¿sí? Si lo hace uno o lo hace otro, se vea más o menos similar, ¿sí? Esa es la idea. Bien, vamos directamente con el ejemplo. Supongamos, ¿sí?, que el día 3 de mayo, ¿sí?, de 2020 se realiza un depósito de 15.000 pesos de dinero en efectivo. O sea, teníamos dinero en efectivo y nosotros hacemos un depósito en nuestra cuenta bancaria, una cuenta corriente bancaria del Banco Credit Corp, ¿sí? Y a nosotros el banco, cuando hacemos esa entrega de dinero y lo depositamos en el banco, ¿sí?, el banco nos da un comprobante de depósito que tiene este número y demás, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer ese asiento contable de esta operación que estamos haciendo? Bueno, nosotros lo primero que tendríamos que hacer es entrar en este plan de cuentas contables, ¿sí?, en este plan de cuentas contables que hemos visto en el video anterior, e identificar a ver cuáles son las cuentas contables que intervienen, ¿sí? Yo había dicho que un asiento contable requiere como mínimo dos cuentas contables, ¿sí? Así que no es que tengo que buscar una sola, tengo que buscar dos, ¿sí? Y tengo que identificar a ver si aumentan o disminuyen. ¿Por qué? Porque comprendiendo si aumentan y disminuyen, yo voy a poder aplicar este cuadro y voy a poder indicar cuál va al debe y cuál va al haber, ¿sí? Entonces, dijimos que era un depósito de dinero en efectivo. Yo tenía billetes y de repente no los tengo más porque ahora ese dinero está en el banco, ¿sí? Entonces, hay muchas formas, ¿sí? Ustedes podrían y deberían leerse todo esto que yo puse. Eso no sería mal como para tener una idea, ¿sí? Es importante. Lo van a terminar haciendo, así que estaría bueno que lo hagan cuanto antes, para sufrir menos esta parte inicial que a veces es incómoda. Esto es como aprender a manejar por primera vez, aprender a caminar por primera vez o un idioma, ¿sí? Al principio cuesta, así que en la medida que siguen los pasos que más o menos son recomendables, es un poco más fácil avanzar en el proceso, ¿sí? Pero bueno, cuando ustedes ya hayan leído todo esto, si todavía no descubrieron, hay un truquito, ¿sí?, que yo les quiero dejar. Si ustedes habilitan la opción de buscar, ¿sí?, en mi computadora con este programa yo aprieto Control F, ¿sí?, Control F de Find, pero puede ser también Control B larga de buscar si es que está en español, o puede ser también Control H, me parece, o Control S de Search, ¿sí? Pero si no es archivo buscar, ¿sí?, tampoco del otro mundo, o no. Bueno, no sé, Control F. Y entonces pueden poner, por ejemplo, la palabra banco, ¿sí? Porque nosotros sabemos que hay algo ahí en el banco. Y entonces ahí el programa nos señala, ¿sí?, todas las descripciones y todas las cuentas que indican la palabra banco, ¿sí? Si nosotros miramos bien, vemos que dice Banco Credit Corp cuenta corriente, y acá en la descripción, ¿sí?, en la definición, nos dice que se trata del ingreso o egreso de dinero en nuestra cuenta bancaria, ¿sí?, del banco, en nuestra cuenta corriente bancaria del Banco Credit Corp, ¿sí? Y a su vez dijimos que era dinero en efectivo que teníamos nosotros y que de repente no tenemos. Entonces podemos poner
efectivo y casualmente nos tira varias opciones, ¿sí? En nuestro caso vamos a usar esta primera de acá, que es la cuenta caja, ¿sí? Entonces el primer paso, que era buscar a ver qué cuentas correspondían, son justamente estas primeras dos. Lo hice bien simple para el principio, ¿sí? Son dos cuentas contables. Ahora bien, la cuenta caja, ¿tiene más o tiene menos dinero que antes? ¿Tiene más o menos valor que antes? Yo tenía efectivo y de repente ya no lo tengo más. Entonces quiere decir que baja, ¿sí? O sea, disminuye. Entonces si vemos nosotros aquí en este cuadro, decimos que un activo cuando disminuye va al haber, ¿sí? El mismo análisis vamos a hacer con la segunda cuenta corriente, la segunda cuenta contable, perdón, ¿sí? Que es el Banco Credit Corp cuenta corriente. En este caso yo tengo más dinero que antes, porque antes tenía cierta cantidad de dinero en este banco y ahora tengo más que antes. Entonces de alguna manera esta cuenta contable aumenta, sigue siendo del activo. Entonces un activo que aumenta va al debe, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta eso, sabemos que el valor es de 15.000 pesos, ¿sí? Entonces lo que corresponde ahora es ubicarlo, ¿sí? Un asiento contable sí o sí, arranca con la utilización de un renglón en la parte de detalle, ¿sí? De este cuadro, ¿sí? Que dice cuál es el número de asiento, ¿sí? Entonces este es el primer asiento que estamos haciendo, le pongo el número 1, ¿sí? Lo segundo que tenemos que poner es la fecha. Fíjense que decía que era el 3 de mayo de 2020. Hay una columna especial donde ponemos la fecha, ¿sí? En el segundo renglón, ¿sí? En la segunda línea, justo debajo del número de asiento, ponemos la primer cuenta contable. Pero hay una regla, ¿sí? La regla dice que siempre se tienen que poner primero todas las cuentas que van al debe dentro de un asiento contable, ¿sí? Tenemos que poner primero todas las cuentas que van al debe y después tenemos que poner las cuentas que van al haber. En este caso hay solo dos cuentas, así que es relativamente fácil en cierto sentido, ¿sí? Pero entonces yo pongo la cuenta que va al, ¿cómo es? Al debe, ¿sí? Que es la Banco Credit Corp cuenta corriente. Tengo que utilizar la manera que está escrito en el ¿cómo es? En el plan de cuentas contables, ¿sí? Y pongo ese valor, que es el valor que en definitiva termina aumentando esta cuenta contable. Y después, la cuenta que va al haber, tengo que dejar un espacio, que en nuestro caso vamos a hacer 4 clics en la barra espaciadora, ¿sí? Para que quede un margen. Un espacio, ponemos la letra A, ¿sí? Y después ponemos la cuenta que va al haber, ¿sí? Que en este caso es la cuenta caja. Y entonces ponemos ahí al haber. Y lo que sigue, y es muy importante, ¿sí? Es que en el renglón siguiente tenemos que hacer una observación. Tenemos que indicar el detalle. Que básicamente habla de cuál es el comprobante, ¿sí? Que de alguna manera respalda este asiento contable. El comprobante en este caso es el comprobante de depósito, ¿sí? La boleta de depósito, número 17238 del Banco Credit Corp Cooperativo Limitado. Tengan en cuenta lo siguiente. Sí o sí en un asiento contable, cada cuenta contable tiene que ocupar solo un renglón, ¿sí? O sea, la cuenta Banco Credit Corp cuenta corriente ocupa un renglón. La cuenta caja ocupa un renglón, ¿sí? Pero las observaciones no. Las observaciones pueden ocupar 1, 2, 10, ¿sí? No hay problema cuántos renglones ocupemos con observaciones, ¿sí? Lo importante es que las observaciones estén lo más completas posibles, ¿sí? En este caso había un solo comprobante de esta operación, pero si llegara a haber más de un comprobante yo tendría que anotar todos los datos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si nos vienen a hacer una inspección y nos dicen, a ver, ¿por qué hiciste este asiento contable? Uno pueda saber
qué comprobante ir a buscar en ese momento, ¿sí? Si se trata de este comprobante de depósito, yo lo voy a tener ordenado en algún otro lugar, lo agarro, se lo muestro al inspector, a la inspectora, ¿sí? Pero si no lo tengo, no lo anoté, va a ser un desmadre, ¿sí? Bien, un asiento contable no está terminado hasta tanto no lo cerramos. ¿Y cómo cerramos un asiento contable? Habiendo inaugurado el siguiente. Por esa razón yo ya puse 2, ¿sí? Tengo que inaugurar el segundo asiento contable para poder haber cerrado el primero, ¿sí? ¿Por qué es importante cerrarlo? Porque si yo no lo cierro, es posible que venga alguien, meta las manos ahí y haga un poquito de trampa, ¿sí? Entonces ahí nosotros cerramos el siguiente y de última que hagan trampa en el que sigue, ¿sí? Pero será responsabilidad de otra persona, ¿sí? Así que, bueno, eso en definitiva es como el pantallazo de cómo hacer un asiento contable muy, muy, muy básico, ¿sí? Y ahora quería hablar un poco de estas normas, ¿sí? De estas reglas que tenemos que seguir para hacer bien un asiento contable, ¿sí? Como Dios manda. Bien, algunas cosas ya las vimos mientras se las iba hablando, así que no quiero cansarlos al respecto. Ya saben que arranca con el número de asiento, ¿sí? Ya saben que se coloca la fecha junto con la primer cuenta contable, ¿sí? O sea, yo coloco la fecha y en el mismo lugar que la cuenta contable, de la primer cuenta contable de ese asiento. Después, las cuentas que van al debe se colocan primero y las cuentas que van al haber, ¿sí? Se colocan luego, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, bueno, este ejemplo de alguna manera ya lo vimos, ¿sí? Pero vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, este asiento número 3, ¿sí? Que les estoy marcando ahora en pantalla. Ese asiento número 3 tiene 3 cuentas contables, ¿sí? Hay una que va al debe, pero hay 2 que van al haber, ¿sí? Yo siempre coloco primero la que va al debe y luego lo que va al haber, ¿sí? Bien, no es acá, ahí. De nuevo, algo que no expliqué, sí, que comenté antes, ¿sí? Las cuentas que van al debe se colocan bien alineadas al margen izquierdo. Las cuentas que van al haber también se alinean hacia el margen izquierdo, pero tienen que quedar 4 espacios, en nuestro caso, ¿sí? Le vamos a poner 4 espacios de la barra espaciadora, ¿sí? Si yo lo tuviera que hacer desde 0 a esta parte, yo haría 1, 2, 3, 4, ¿sí? A caja, creo que era, no me acuerdo, ¿sí? Era caja, ¿sí? Bien. Después, los asientos contables deben respetar el principio de la partida doble. El principio de la partida doble es un poco más complejo de lo que yo estoy resumiendo acá, pero me sirve para esta parte, ¿sí? El principio de la partida doble respecto de esto dice que un asiento contable sí o sí debe cumplir con la regla de que la suma de todos los importes que yo pongo en el debe tiene que ser igual a la suma de todos los importes que yo pongo en el haber, ¿sí? Eso es dentro del asiento contable. Entonces, por ejemplo, si vamos al ejemplo este del asiento número 3 que yo le estaba comentando acá, fíjense que en el debe yo podría, vamos a inmovilizar esta celda, así ustedes pueden ver bien acá, ¿sí? Fíjense que en el debe, ¿sí? Yo puse 20.000 dentro de este asiento contable número 3. Y en el haber, si yo sumo 15.000 más 5.000, da 20.000, ¿sí? Entonces, de alguna manera estoy cumpliendo con el principio de la partida doble, ¿sí? Eso es importante. Bien. Luego, cada cuenta contable debe ocupar un solo renglón, ¿sí? No puede ocupar más de un renglón y tampoco está permitido poner 2 cuentas contables en un solo renglón, ¿sí? O sea, es una cuenta por renglón. Y algo más que no expliqué acá, que no puede haber renglones en blanco, ¿sí? No puede haber, porque si vos dejás un renglón en blanco, viene alguien, escribe cualquier chanchullo y se nos fue el asiento a un lugar feo, ¿sí? Bien, lo que sigue es,
Luego de la última cuenta contable de nuestro asiento, ¿sí?, se colocan las observaciones. ¿Sí? Las observaciones que, como yo les conté, pueden tener un renglón, 2 renglones, 10 renglones, no importa, ¿sí? Pero las observaciones deben ser lo mejor, lo más completas posibles. Para que un asiento contable esté terminado es fundamental cerrarlo, ya lo expliqué, ¿sí? ¿Cómo lo cierro? Abriendo el nuevo asiento. Es fundamental seguir el orden cronológico. Fíjense que en estos asientos que yo tengo aquí, ¿sí?, fui siguiendo el orden cronológico. Yo no lo puedo cambiar, porque esto imagínense que yo lo estoy haciendo día a día, ¿sí? No lo puedo cambiar a ese orden cronológico. Tiene que seguir el orden de los días en los que fueron apareciendo, ¿sí? Dentro de un mismo día no hay problema, ¿sí?, si lo pongo antes o después. Pero si ya cambió de día, tiene que seguir el orden. Bien. Creo que lo último que les voy a comentar. Un libro diario tiene muchas hojas, porque es todo un año entero de operaciones económicas y financieras que se fueron realizando. Entonces, la particularidad que tiene es que vamos a utilizar muchas hojas, ¿sí? Y el problema es que el paso de una hoja a la otra tiene cierto mecanismo, ¿sí? Este mecanismo lo voy a explicar acá con el ejemplo. Nosotros venimos haciendo un asiento contable, otro asiento contable, ¿sí?, otro asiento contable y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al final de la hoja? El final de la hoja se tiene que realizar, ¿sí?, el último renglón se tiene que utilizar por una cosa especial que no es una cuenta contable, ¿sí?, que se llama transporte. Y el transporte nos permite llevar todos los importes desde una hoja hacia la otra. Entonces yo lo que hago es, fíjense que es el único caso donde pongo debe y haber juntos, ¿sí? Después en los otros yo no puedo poner debe y haber en un mismo lugar. No. Entonces lo que decía es que yo tengo que hacer la sumatoria, ¿sí?, la suma de todos los importes que yo coloqué en el debe, ¿sí? Yo sumé todo esto y me dio 72.000, ¿sí?, y la suma de todos los importes que puse en el haber, ¿sí? Eso lo puse en el último renglón y cuando inauguro, les voy a mostrar con la vista de impresión para que se den una idea, ¿sí? Esto es la hoja número 1 y esta de acá es la hoja número 2, ¿sí? Al final de la hoja número 1, ¿sí?, al final de la hoja número 1 me queda ese transporte que fue la suma, como les expliqué. En la hoja número 2, ¿sí?, al principio yo pongo el transporte, ¿sí? Al principio pongo el transporte. ¿Y qué importe es? Es exactamente el mismo que había, ¿sí?, en la hoja 1, ¿sí? Y luego ya sigo con todo el mecanismo. Bien, ahora bien, es posible, ¿sí?, que si tenemos suerte, ¿sí?, se da que yo logro cerrar, ¿sí?, un asiento contable de modo que no me quede a la mitad, ¿sí?, porque podría ser que me quede a la mitad. Si me queda a la mitad, el problema es que, por ejemplo, yo tengo que cortar, a ver, ahí está. Si yo tengo que se me acaba la hoja aquí, ¿sí?, voy a tener que dejar 6.000 de un lado y los otros 6.000 en la segunda hoja. Pero bueno, en ese caso el transporte me dará distinto, el debe me va a dar mayor al haber, ¿sí? Pero no es grave, es algo que sucede y les va a suceder, ¿sí? Lo raro sería que el haber dé mayor al debe, eso es imposible, ¿sí?, en este caso, en este mecanismo, ¿sí? Pero bueno, eso es más o menos lo que tenía para comentarles. Bueno, no pueden existir dos asientos con el mismo número, no pueden existir como renglones en blanco, ¿sí?, en el libro diario. Y si bien nosotros estamos trabajando de manera digital, pero si lo estuviéramos haciendo a mano, ¿sí?,
No pueden existir tachaduras, borroneados, el uso de correctores, ¿sí? Liquid paper, todo eso, borratinta, no se puede nada de eso. Se pueden arreglar errores, pero de otra forma, ¿sí? No con tachaduras, no con nada de todo eso. Bueno, eso fue el inicio, ¿sí? Yo sé que es un poco denso al principio, pero es importante entenderlo como para después moverse con mayor herramientas, ¿sí? Y poder realizar, atravesar todo lo que se viene de una manera más simple. Les dejo un saludo grande y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chau, chau.